Engels, por medio de este ensayo, brinda una respuesta a los antiautoritarios de la época, quienes consideraban que la autoridad era la opresión. Por medio de los ejemplos que nos brinda, nos muestra cómo es necesario contar siempre con una autoridad. Esto no significa que sea por medio de la opresión, sino que es necesaria para poder llevar a cabo las actividades, acciones o funciones que se están llevando a cabo para poder cumplir un objetivo. Con esto quiere demostrarnos que por medio de una jerarquía y una buena organización se pueden sacar adelante los procesos y los proyectos que se están realizando, no sin pasar por encima de las personas que están llevando a cabo dichos procesos, sin oprimir, sin obligar a que realicen actividades o funciones que no corresponden. Como mencionaba anteriormente, podemos evidenciar que Engels está de acuerdo con la autoridad, una autoridad que es racional y que es necesaria, en la cual no se busca dominar, sino poder coordinar a toda la sociedad. En nuestra actualidad, las leyes están cumpliendo esta función por medio de normas que organizan la vida de manera colectiva, donde se delimitan nuestros derechos y deberes, lo cual genera que podamos vivir sin caer en el caos. Un ejemplo de esto es el Código Penal, el cual impone límites a las acciones individuales, no para reprimir porque se quiera reprimir, sino para proteger a las demás personas, ya sea su vida, su propiedad o su dignidad. La autoridad se vuelve opresiva cuando deja de servir al bienestar colectivo y comienza a proteger solo a las personas que la ejercen. Esto lo podemos identificar cuando ya no se deja cuestionar, cuando deja de coordinar y empieza a controlar, cuando protege los privilegios en lugar de garantizar los derechos del grupo colectivo, cuando empieza solamente a defender solamente a unas pocas personas, cuando ya no rinde cuentas de lo que está haciendo en su autoridad y cuando se sostiene por medio del temor. En pocas palabras, y de acuerdo a lo que decía Engels, la autoridad tendría que ser cuestionada, tendría que ser flexible y es donde el pueblo tendría que poder participar para poder así establecer cuáles son las leyes por las cuales tendríamos que regirnos. Seguidamente vemos una defensa de la autoridad flexible. Planteamiento del tema: una noción de la autoridad se encuentra en constante tensión con los ideales de la libertad, de la igualdad y no violencia. A menudo la autoridad se asocia con reprensión, control o imposición, lo que ha llevado a cuestionarla profundamente. Algo que propone una defensa de una autoridad flexible es que es capaz de adaptarse a los contextos y que se distinga claramente de la violencia, no solo en su forma, sino en su legitimidad, en sus métodos y finalidad. Hay que separar algo también muy importante, que la autoridad y la violencia. La autoridad legítima se basa en el reconocimiento social, el consenso o la institucionalidad. Ejemplo, maestros, jueces, líderes democráticos. La violencia es el uso de la fuerza para imponer voluntad sin necesidad legítima ni diálogo. Un ejemplo aquí es con Hannah Arendt, donde ella señala sobre la violencia, donde dice que la autoridad y la violencia son opuestas, donde una domina, la otra desaparece. Algo también muy importante de resaltar, y es que ¿qué es una autoridad flexible? Y se puede definir de la siguiente manera, que se basa en el respeto mutuo, la escucha activa, la adaptabilidad y la responsabilidad compartida. Aquí se está dando un rol y se reconoce los límites y la necesidad de evolución. Algo muy rápidamente de ejemplo, y es por ejemplo, en el área educativa, el rol que cumple el docente. Es un claro ejemplo que puede ejercer una autoridad flexible. Tradicionalmente se figuraba que un maestro era incuestionable cuando se imponía mediante la disciplina estricta, la distancia emocional y el castigo. Sin embargo, este modelo ha demostrado ser limitado, especialmente en sociedades que valoran la participación, la creatividad y el pensamiento crítico. Esta autoridad en el aula no renuncia a una responsabilidad de guiar, de poner límites, de garantizar el orden. Por el contrario, la ejerce de manera adaptativa y empática, reconociendo que los estudiantes no son simples receptores de conocimiento, sino personas con voz, emociones y contextos diversos.
El maestro que escucha, que negocia ciertos aspectos sin perder el rumbo educativo, que corrige sin humillar y que exige con claridad, pero con comprensión mantiene su autoridad de forma más sólida, quien impone reglas arbitrarias. A su vez, unas ventajas de la autoridad flexible es que hay mayor legitimidad ante los subordinados o ciudadanos, hay reducción del uso de la violencia institucional, fortalece la convivencia y la cultura democrática, forma ciudadanos críticos y responsables. Algunos desafíos a implementar este tipo de autoridad es que requiere una formación ética, emocional y comunicativa de quienes ejercen la autoridad, debe estar respaldada por instituciones justas y coherentes, riesgos de que se perciba como debilidad. Entonces, finalmente, la autoridad no debe ser eliminada, sino reformulada frente al abuso o vacío de la autoridad que puede derivar de violencia. Una autoridad flexible se presenta como una tercera vía, ni autoritarismo ni permisividad total. Esta forma de autoridad es más humana, más eficaz y más necesaria en el mundo que exige justicia, pero también escucha. Muy bien, damos continuidad al tema que venimos exponiendo en esta oportunidad a través del siguiente punto que nos habla de una defensa del subordinado, que es quien obedece a la autoridad, en este caso revolucionario. Ahora, para poder comprender el tema que estamos tratando en esta oportunidad, es importante conceptualizar, en este caso, el qué significa o qué concepto tiene ese subordinado dentro de la revolución y qué es precisamente esa revolución. Entonces, iniciamos conceptualizando que el subordinado puede ser o puede definirse como aquel individuo que dentro de una estructura jerárquica cuestiona o desafía la autoridad y las normas establecidas buscando cambios radicales o transformaciones, ya sea a nivel social o político. ¿Qué nos indica esto? Que esta persona, este subordinado, dentro de sus ideales o dentro de su pensamiento, puede llegar a la conclusión de que el sistema que está establecido no es suficiente, no cumple con los estándares de un bienestar social y por ende busca una innovación o una transformación a través de ese desafío precisamente del sistema que ya está establecido, de las normas establecidas y que, digamos, a través de diferentes acciones que pueden llegar a ser contrarias a la ley, pueda entonces lograr o puedan lograr a través de la revolución conseguir aquellos fines o cambios que puedan llegar a mejorar el sistema. Por otra parte, la revolución como tal la podemos definir en un sentido amplio como un movimiento que se presenta a través de nuevas circunstancias, a través de cambios, a través de esa transformación de la sociedad, de las instituciones políticas, económicas y sociales. La revolución la podemos definir o la podemos encontrar en diferentes tipos como revolución política, revolución social, revolución industrial y revolución científica. A lo largo de la historia hemos podido ver cómo la revolución se ha presentado de diferentes formas y en muchos casos pues ha llegado a ser exitosa para mejorar o acabar con sistemas que de cierta manera podían llegar a vulnerar los derechos de los mismos ciudadanos. Ahora bien, para concluir con el presente tema, podemos establecer el siguiente cuestionamiento, es en qué consiste precisamente, de qué trata esta defensa del subordinado y qué busca el subordinado a través de la obediencia a una revolución. Es que precisamente podemos conceptualizarlo también como esa validación y esa legitimación de las acciones tomadas en nombre de un cambio social y de justicia. ¿Por qué? Porque esas acciones que incluso puedan llegar a vulnerar o a violar las leyes ya establecidas se justifican en el hecho de que se busque una transformación a través de la cual se puedan garantizar los derechos y las necesidades de las personas dentro de la sociedad. ¿Sí? Se puede argumentar asimismo que la autoridad revolucionaria busca transformar la sociedad y la obediencia al subordinado puede estar justificada por la disciplina o la creencia en esa causa revolucionaria. Dando continuidad a la exposición de autoridad y violencia,
Yo les voy a hablar sobre la defensa del subordinado obediente. En el contexto de la jerarquía y la cadena del mando surgen las preguntas sobre la responsabilidad de los subordinados que obedecen órdenes de sus superiores. Esta pregunta se va a ir respondiendo a medida que se va adelantando la exposición. ¿Deben los subordinados cuestionar las órdenes que reciban o simplemente obedecer? En un rato responderemos a esa pregunta. Bueno, dándole continuidad a la siguiente diapositiva de la defensa del subordinado obediente. En estas son argumentos a favores, como la cadena de mando, la especialización y la estabilidad. La cadena de mando es una estructura jerárquica. La cadena de mando es fundamental para funcionamientos eficientes de la organización. Los subordinados deben de obedecer las órdenes de sus superiores para mantener el orden de la disciplina. La especialización. Los subordinados no pueden tener la misma perspectiva o experiencia en sus superiores. Por lo tanto, es razonable que obedezcan las órdenes de aquellas que tienen más conocimientos y experiencias en el área. La estabilidad obediente de los subordinados ayudan a mantener la estabilidad y la coherencia en las organizaciones de sus subordinados. Cuestionan constantemente las órdenes, pueden generar confusión y desórdenes. Como vemos en esta imagen, donde una persona pues está empezando a prestar su servicio, entra con un ideal, pero pues a medida del tiempo que pues va durando en la escuela se dan de cuenta de muchas cosas. En la imagen donde él dice quería hacer una carrera militar y superarme. Cuando entré te enseñan normas y valores, pero ya en las acciones se olvidan todas esas cosas. Aquí vemos a alguien que es superior y también dice, en este soldado esta parte es la más baja de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas. Sobre él hay 15 jerarquías que pueden ordenarle. Entonces, pues obviamente que uno siempre debe de hacer, como dice ahí, hacerle caso a sus superiores, ya que tienen el control y el manejo, aunque vayan en contra de, pues, a veces de nuestros principios, es como la secuencia del área donde uno esté trabajando. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los argumentos en contra, ya que pues no siempre todos vamos a estar a favor de acerca de las jerarquías que maneja el Estado o en la sociedad, se puede decir, porque también se encuentra en las empresas. Bueno, entonces, la defensa del subordinado obediente, la responsabilidad individual, la conciencia moral y la innovación y la mejora. La responsabilidad individual son los subordinados no pueden simplemente obedecer órdenes sin cuestionarlas, deben ser responsables de sus acciones y asegurarse de que no están violando leyes o principios y éticos. La conciencia moral. Los subordinados deben tener una conciencia moral y ética que le permita cuestionar órdenes que sean injustas o inmorales. La obediencia ciega por llevar a la complicidad y actos ilícitos. La innovación y la mejora. La obediencia exceptiva puede frenar las innovaciones y la mejora en las organizaciones. Los subordinados deben de ser capaces de cuestionar y sugerir cambios para mejorar los procesos de procedimientos. En esta diapositiva yo dejé una imagen pues que habla sobre la pedagogía del primo, que es educar, crear y resistir, que siempre debemos tener en cuenta nuestros principios y nuestros valores antes de tomar una decisión o seguir una jerarquía. Bueno, la pregunta que se hizo al comienzo fue: ¿deben los subordinados cuestionar las órdenes que reciben o simplemente obedecer? Yo digo que uno tiene que cuestionarse a las órdenes que le dan los superiores a uno, porque pues a veces van contra nuestros principios, y también depende mucho de nuestro carácter, porque si no tenemos carácter pues siempre vamos a obedecer y no vamos a ponerle un freno si van en contra de nuestros principios. Esa es como la respuesta que doy acerca de la obediencia del subordinado obediente. Muy buenas noches, mi nombre es Richard Edgar Angulo Caicedo y voy a hablar de la autoridad ideal. La autoridad ideal es la suma de varias características, tales como la racionalidad, la responsabilidad, la justicia, la confianza y la empatía, entre otras. Este conjunto de características hacen que la autoridad ideal
tenga que ser ejercida con responsabilidad y transparencia. Esto hace que la autoridad ideal tenga un enfoque colectivo, promoviendo la confianza y el respeto mutuo. La autoridad ideal también se fundamenta en la razón, la justicia, el bienestar común. Esta es descrita como un derecho legítimo, en el cual podemos acceder todas las personas. A continuación voy a hablar de cada una de las características de esta autoridad ideal. Vamos a hablar de la racionalidad. La racionalidad se puede definir como esa capacidad que tenemos los seres humanos de actuar de forma coherente, lógica. También podemos decir que es la que nos permite tomar decisiones coherentes, y pues esta es como una guía que tenemos nosotros para actuar en el mundo, en la sociedad. Responsabilidad. La responsabilidad pues, es muy importante, ya que es una característica esencial de un líder. La responsabilidad en la autoridad ideal no solamente sirve para tomar decisiones, sino también es como para rendir cuenta de ella. Y pues muy importante, algo de la responsabilidad es poder asumir los errores, poder trabajar para corregirlo. Esto te define entre muchas personas, ya que todo el mundo no cuenta con digámoslo así, con esa característica. A continuación hablaremos de la justicia. La justicia es una autoridad ideal, o sea, no es solamente, ¿cómo podemos decir? No es solamente una característica, sino que es un pilar fundamental, pues que se otorga en la legitimidad de un poder moral. O sea, es un principio que garantiza el ejercicio de poder equitativo. O sea, es algo que te garantiza que la autoridad va a ser imparcial y está orientada al bien común. Eso podemos decir de justicia. También podemos hablar de confianza. La confianza es un pilar muy importante de la autoridad ideal, porque es algo que se trabaja, que se trabaja diariamente, pues a través de la coherencia y la integridad y de la responsabilidad. O sea, algo que genera confianza. La autoridad se reduce a una simple imposición de la fuerza, permitiendo la legitimidad y su capacidad de inspirar a las personas. Por eso podemos decir que la confianza es algo fundamental, o sea, es algo que se debe tener siempre en cuenta. Por último, vamos a hablar de la empatía. La empatía se resume en la autoridad ideal, pues esta transforma el poder de un servicio, y un líder empático pues no se debe limitar para ejercer control, sino que se dedica a comprender, apoyar y a guiar a su comunidad. Eso normalmente es una característica muy importante de un líder. En esta parte podemos decir que la empatía es la calidad que convierte a un mandato en un verdadero liderazgo. Muchas gracias.